tema amplio, ¿no? No es como para conversar bastante evaluación neurológica, ¿no? Porque esto va a depender si es neonato, si es un lactante, si es niño, ¿no? El adulto es distinto, hasta las escalas de Glasgow son diferentes, ¿no? ¿Está? Sí, doctor, ya estoy grabando. Ah, ya, perfecto. Entonces, he tratado de hacer un pequeño resumen, resaltando capaz lo más importante, ¿ya? Sí se escucha bien, ¿no? Sí, también se ve. Ya. Vamos a resaltar las partes más importantes de la evaluación neurológica, como... Perdón, tengo que ver el tema de mi matrícula. Evaluación neurológica, crisis epilépticas y convulsión febril, ¿ya? Ya. Entonces, algunos, un poquito de epilepsia, ¿ya? Muy bien. Algunos, ¿por qué es importante, no? Cuando nosotros hablamos de la evaluación neurológica, tenemos que entender que tenemos que tener un orden, ¿no? Por eso siempre se nos dice, tener un orden sistemático. Esto puede variar, capaz, de acuerdo a cómo ustedes se acomoden, pero es importante tener un orden, ¿no? Obviamente siempre vamos a tratar de evaluando el examen mental. Los signos neurológicos pueden ser difíciles de identificar en presencia del compromiso mental. ¿A qué se refiere esto? Que esté consciente, pues, ¿no? No voy a poder hacer un examen neurológico si no está consciente o no está en alerta mi paciente, ¿no? Me lo traen con sueño, me lo traen con una infección, deshidratado, soporoso. No es lo mismo hacer esa evaluación en ese tipo de paciente que en un paciente que está mentalmente estable, ¿no? No requiere ser minucioso respecto a lo normal, pero sí en cuanto a lo patológico, ¿no? Las cosas que vamos encontrando, vamos a indagando. Convulsión, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué sintió antes? ¿Cuánto duró? ¿No? ¿Qué parte se movió? ¿Era solamente movimientos? ¿Era un brazo? O sea, es importante describir semiológicamente más cada signo que vamos encontrando, ¿no? Y es funcional porque trata de establecer desviaciones de los modos normales de comportamiento, ¿no? Sean espontáneos frente a otros estímulos. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que yo busco cuando voy a hacer un examen? Tengo que ver, ¿no? Si es un daño capaz de origen central o otro daño capaz de origen periférico, ¿no? Por ejemplo, algo más típico en las parálisis facial, ¿no? Una parálisis facial, de acuerdo a qué tipo de lesión tiene, puedo ir diferenciando, ¿no? Si es a nivel central o a nivel periférico. Igual en todos los síntomas. En general, cuando ustedes revisan o leen sobre el examen neurológico, los videos de las múltiples clases que hay, todos van a resaltar que la inspección es lo más importante, ¿no? La inspección, cómo lo miras al paciente, ¿no? La observación es lo más importante de nuestro examen neurológico. Vemos al niño, igual, esto es para pediatría, también es importante, ¿no? Desde que ingresa el paciente, uno lo va mirando. Yo voy preguntando, en mi consulta particular, yo voy preguntando a la mamá y yo voy mirando todo lo que hace un niño, ¿no? Obviamente esto me va a servir más en problemas capaz del comportamiento, un niño autista, un TDAH, un hiperactivo. Me guío bastante por lo que yo veo, ¿no? Y de acuerdo a eso iré si camina bien, si camina arrastrando, si tiene una marcha adecuada. Todo eso es importante, ¿no? Como le decían nuestros maestros en semiología, la ectoscopía, ¿no? En neurología, el docente que me enseñó me decía, ¿no? La ectoscopía es lo más importante siempre. La actividad espontánea y las interacciones para brindar mayor parte de información, cómo se va desarrollando el niño. Esto es todo lo que nosotros deberíamos evaluar, ¿no? En un examen neurológico. Ver cómo están los reflejos, primitivos arcaicos, desarrollo postural, locomoción, motricidad fina, coordinación, esquema corporal. Todo es como vamos evaluando, ¿no? En los reflejos, porque
creo que llegamos a mencionar dentro de las evaluaciones, ¿no? Un niño tiene unos reflejos cuando nace. ¿Se acuerdan de algún reflejo del neonato? Uno, nada más. Reflejo de succión. Pero va a tener toda la vida reflejo palmar, ¿no? De prensión palmar. ¿Tiene que tenerlo toda la vida? No. Mientras tiene un límite, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces es importante conocer qué reflejo tiene que tener y cuándo tiene que desaparecer este reflejo. El que no desaparezca este reflejo también es una alteración neurológica, ¿ya? La motricidad fina, ¿no? Un pequeño empieza haciendo motricidad y coordinación. ¿Desde qué edad, por ejemplo, un bebé empieza a agarrar objetos? ¿No? Un bebé, ¿no? Yo le pongo una sonajita, un juguetito y ya lo empieza a agarrar. ¿A los 4 meses? ¿Qué edad? 4 meses aproximadamente. Pues, ¿no? 3, 4 meses más o menos. 3 meses, un bebé ya empieza a agarrar los objetos y empieza a retenerlos. A medida que el bebé va creciendo, ¿no? Ese objeto lo va a poder pasar de una mano a otra mano. A medida que sigue creciendo, el bebé va a agarrar el objeto y lo va a empezar a examinar, ¿no? Lo mira en todos sus lados, lo prueba, ¿no? Porque el desarrollo del gusto es el primer sentido que se va a desarrollar, es el sentido más completo para un bebé. Para nosotros es la vista actualmente, ¿no? Nosotros sin la vista pues nos anulamos. Un bebé con el gusto, tú le quitas el gusto y lo anulas. Por eso es que el bebito, ¿no? Todo se lleva a la boca, con su lengüita empieza a tocar, o sea, es la parte más sensible que tiene, ¿no? Porque un bebé cuando nace no mira 20/20 como nosotros, ¿no? Mira de manera borrosa todavía. Entonces, los esquemas corporales, la lateralidad, por ejemplo, ¿a qué edad se define si un bebé va a ser diestro o zurdo? ¿A partir de qué edad? Van a escuchar a la mamá que dice, doctor, mi hijito va a ser zurdo, creo, porque tiene 1 año y todo agarra con la mano izquierda, todo patea con el pie izquierdo. Entonces, ustedes podrán decir, ah, señora, sí, sí, parece efectivamente, va a ser zurdo el bebé. ¿Qué dirían, sí o no? No, es muy temprano. ¿Ya? ¿A los 2 años? Creo que es a los 3, por ahí, o 4. Exacto. A partir de los 3 años, recién va a definir su lateralidad, ¿no? Diestro, zurdo. Antes todavía no. Igual, ¿no? Vamos a ver a través de la evaluación de los pares craneales, ¿no? Cómo está la función auditiva, visual, las conductas, lenguaje, control de esfínteres. Este es un ejemplo de cómo lo hacen neurología pediátrica, ¿no? Neurología pediátrica tiene este orden. Examen mental, ¿no? Generalmente para ver el estado de conciencia, examen de pares craneales, examen motor, motilidad, si hay fuerza, reflejos, tono muscular, trofismo, el examen cerebeloso, examen de sensibilidad, marcha y si tiene signos meningios, ¿no? Este es un esquema del examen neurológico en pediatría, ¿no? Más o menos cómo se debería hacer, ¿no? Cómo lo hacen los neurólogos pediatras. Respecto al estado de conciencia, ¿no? Al estado mental, hay diferentes maneras. Unos lo califican como cuantitativo o cualitativo, ¿no? Cuantitativo si tiene grado de vigilia, ¿no? Si está claramente consciente. Cualitativo, donde vamos viendo las funciones cerebrales superiores, cuáles se van interfiriendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son las funciones cerebrales superiores? Parece un poco confuso neurología porque tiene tantas clasificaciones, pero ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, dentro del estado de conciencia tenemos cuando uno está bien despierto, somnolencia, estupor y en casos graves ya cuando puede llegar al coma, ¿no? Eso va a depender del grado de alerta que tenga este paciente. Cuantitativo porque vamos a poder de cierta manera calificar o poner un estándar, ¿no? Ir graduando en qué nivel de conciencia se encuentra.
Esas son unas definiciones, por ejemplo, ¿no? Confusión, ¿no? Si está en un estado de confusión, es la imposibilidad de mantener una secuencia coherente de pensamiento y acciones. ¿En qué paciente vamos a poder aplicar esta parte del examen? Pues no en menores de 3 años, ¿no? Este tipo de evaluación de la conciencia lo vamos a poder evaluar más en pacientes mayores de 3 años. Antes de los 3 años, uno ni siquiera tiene desarrollado bien su lenguaje para poder interpretar, pero a partir de los 3 años por lo menos tiene que ser más o menos coherente. Letargia, si tiene dificultad para mantener de forma espontánea un nivel de vigilia adecuado o estable. Espontáneo, ¿no? Tenemos que normalmente estimular a este paciente, ¿no? Obnulación, estado en el que para mantener o lograr vigilia se precisa estímulos exógenos no dolorosos, ¿no? Ya tenemos que hacer bulla, tenemos que hacer algún ruido, ¿no? O el tocarlo. El de estupor es el estado en el que solo se puede obtener respuesta con estímulos dolorosos, ¿no? Ya viene, ¿se acuerdan algún estímulo doloroso que puedan causar en el paciente? ¿Se acuerdan? Bueno, en medicina, si es que han visto cómo se hace para despertar a un paciente. Exacto, ¿no? El peñisco en el pezón, ¿no? No, pues eso ya es para ver si está vivo o muerto, ¿no? Pero para despertarlo o llamar su atención, ¿qué es lo que hacíamos? Peñisco, ¿no? Señor, señor, no responde. ¿Qué haces? Un estímulo doloroso. Aparte de eso, ¿qué más? ¿Algo que se les ocurra, que hayan visto? En pediatría no hacemos eso, ¿ah? No peñiscamos hacia el pezón. En pediatría lo que hacemos, juntamos y a nivel de nudillos, ¿ya? Con los nudillos ponemos a nivel del esternón y empezamos a frotar, ¿no? Agarras así y ahí, ¿no? Con los nudillos de las manos sobre el esternón y lo frotas de arriba hacia abajo con fuerza. Eso produce un dolor que despierta al niño, ¿ya? Mayormente ese es el estímulo doloroso que hacemos en niños. Y obviamente el estado de coma, ¿no? Donde ya no hay una respuesta a los estímulos, a ningún tipo de estímulo. Podemos hacer el test con el algodón que se coloca en las conjuntivas, ¿no? Tratar de ver una respuesta. Entonces, todo esto nos sirve principalmente para llegar a una escala, ¿no? ¿Cómo se llama esta escala? De Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow. Tenemos dos tipos de escala de Glasgow, ¿no? Una que es para pacientes ya más grandes, conscientes, y la otra que es para lactantes, ¿no? Son dos tablas distintas, ¿sí? El resultado, ¿ya? Vemos ahí el resultado. Bueno, vemos los parámetros que usa en apertura ocular, si es espontánea, al hablar, dolor, respuesta, respuesta verbal. No vamos a esperar porque que nos hable un lactante, pero sí gorgojeos, balbuceos, ¿no? Si está irritable, llanto al dolor, al quejido, sin respuesta. ¿Ya? Son dos test que, no sé, tenemos que saber que se usan. Entonces, un poquito retomando el estado de conciencia que vamos a evaluar, ¿no? En qué calidad de conciencia se encuentra, ¿no? Tenemos centros cerebrales superiores, ¿no? Que es orientación, percepción, memoria y conducta. Su exploración depende de la edad y nivel del desarrollo psicomotor. Como le digo, es distinta la evaluación del estado de conciencia en un neonato, ¿no? En un lactante, en un niño escolar, ¿no? O en adolescentes. Los centros cerebrales superiores, ¿no? Tenemos que ver conducta, la memoria, si es a corto, mediano, largo plazo, el lenguaje, si está hablando fluidamente, hace las palabras, qué calidad, si es entendible o no, ¿no? Qué tipo de información me da, ¿sí? El grado de atención que tiene, de abstracción y juicio, concentración, afectividad, orientación, son diferentes puntos que tenemos que ir evaluando en un pequeño, ¿no? Obviamente esto es más aplicable en un niño, ¿no? No en los lactantes, sino ya en los
preescolares o escolares. A partir de ahí podemos hacer este tipo de evaluación. Y cuando nosotros nos encontramos frente a los neonatos, ¿no?, al examen neurológico, tenemos algunos reflejos que el paciente adquiere desde que nace y que es importante poder evaluarlos, pero también tenemos que saber cuándo los va a perder, ¿ya? El reflejo nasopalpebral, ¿no? Ambos ojos se cierran en respuesta de percusión sobre el puente de la nariz. No sé si han visto que lo hacen, ¿no? Agarra el autor, puede ser con el índice o dedo medio, y tocamos entre los dedos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Cierra sus ojitos, ¿no? Cierra sus ojitos. El reflejo cócleo-palpebral, ruido fuerte que produce pestañeo y sobresalto por estimulación auditiva, ¿no? Es una manera de evaluar indirectamente, pues, el conducto, si está escuchando o no está escuchando, ¿no? Unas palmaditas cerca a su orejita, ¿no? Nada más. Eso es algo, algo más práctico, ¿no? Pero si estuviéramos en un hospital de mayor nivel, ¿qué es lo que pediríamos? Si nosotros quisiéramos evaluar, más que el reflejo, la audición. ¿Qué pedimos? Audiometría, ¿no? Pero la audiometría es principalmente en un niño grande, ¿no? Para la audiometría, si han visto el otorrino, tienen que colocar unos audífonos, ustedes le van colocando ruidos y el paciente tiene que levantar el bracito, ¿no? Escucho, no escucho. Esa es la audiometría. En los pacientes usamos otro examen que se coloca como un chuponcito nada más en los oídos y mira si hay potenciales o no, potenciales auditivos, ¿no? Eso sí es evaluable desde que nace un pequeño. En hospitales grandes, como les digo, en Lima, el niño no se va de alta si no tiene su evaluación, tamizaje auditivo se le llama, ¿no? El otorrino viene con un aparato chiquitito como maleta de laptop, ¿no? Coloca los chupones, ¿no? Y así, facilito. Así no me evalúa. Si estuvieran en un hospital mucho más especializado, vamos a ver si este niño mira, ¿no? Y pones potenciales evocados visuales. Colocas una especie de lentes y ahí pones estímulos y vas viendo si reacciona o no reacciona. Entonces, tu bebé se va de alta, tu bebé escucha bien y tu bebé observa bien, ¿no? Nervio óptico sin ningún problema. En hospitales grandes, ¿no? En el Hospital 2 de Mayo, donde hice la especialidad, hacíamos eso. Todos los niños se iban con su tamizaje auditivo. A veces es triste observar a un niño de 1 año, año y medio que no habla y emite sonido nada más, ¿no? Más o menos gruesos, porque es un niño que no escucha. Un niño que no escucha, pues no va a aprender a hablar bien. Es uno de los descartes que hay que hacer, ¿no? Mi niño no habla, ¿escucha? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos saber si escucha? Yo le preguntaré a la mamá, ¿no? ¿Qué canción le gusta? Póngale en volumen bajo, ¿no? Entonces, pero sí me mira, dice, ¿no? A veces la mamá está haciendo el gesto, el niño mira el gesto y se guía más por lo que mira, ¿no? Entonces, háblale de espalda, no te mira, no responde, ¿no? Entonces, es importante ese tipo de evaluación. Los reflejos de succión, ¿no? El reflejo de succión está mediado por los núcleos sensoriales y motores del trigémino, ¿no? ¿Qué nervio es? Quinto. El nervio trigémino, ¿no? El quinto nervio del par craneal, ¿no? ¿Dónde está su centro? En la médula, cerca de la deglución y respiratorio, ¿no? Aparece desde la 8ª y 13ª semana de gestación, o sea, desde intraútero, ese pequeño ya tiene un grado de reflejo de succión. Por eso es que algunos prematuros, ¿no?, de 22, 23 semanas, al borde, pesando 500, 600 gramos, tienen un poco de reflejo de succión, ya se podría dar lechecita, y se persiste, ¿no? Porque el reflejo de succión es hasta grandecitos, ¿no? Eso no hay problema, puede persistir. No sé si han visto, si han tenido hermanos pequeños, tiene 1 añito el hermanito, se está durmiendo y ustedes le ponen el biberón y así medio dormidito, la agarra, sigue lactando, ¿no? Es para los bebés también es importante.
El bebé está medio dormitado, la mamá coloca la teta en la boca y el bebito es un reflejo que le permite subsistir, ¿no? Del reflejo de succión también, ¿no? Se va estimulando, se va buscando, ¿no? Normalmente estimulas con un poquito de leche sobre el borde del labio, en la comisura, por debajo del labio. Hay que ir buscando este reflejo, ¿no? Se acompaña mucho de la parte olfativa, ¿no? De la región, de lo que siente este pequeño, porque la leche tiene un olor característico. Entonces, el bebito va sintiendo también el olor, estimula a nivel del olfato y empieza a buscarlo, ¿no? Reflejo de succión. Son de los primeros reflejos el reflejo de búsqueda también, ¿no? Aparece entre las 8 o 3 semanas de edad gestacional y desaparece a los 3, 4 meses. Ya no está pues en el reflejo de búsqueda u hociqueo también, como se le llama. Una persistencia más de los 4 meses pues nos dice que neurológicamente algo está pasando, ¿no? Y tenemos que ampliar estudios. Reflejo de prensión palmar. Es importante también. Todo lo que toca el paciente automáticamente cierra su manito, ¿no? Aparece a las 26 semanas de edad gestacional y va a desaparecer a los 5 o 6 meses de vida. ¿Dónde está el centro? ¿A qué nivel se va a dar? A nivel de C8, ¿no? No involucra centros corticales, ¿no? La persistencia, ¿no? Probablemente ese reflejo que tenga las manos presionadas nada más y no suelte, asociado obviamente a un retraso, a otros retrasos más del desarrollo. ¿Qué tenemos que pensar? Niños con parálisis cerebral infantil, ¿no? Probablemente si un bebé que ha tenido un Apgar muy bajo, eso es difícil poder decir si va a ser o no va a ser una parálisis cerebral infantil, ¿no? Ese grado de hipoxia que ha tenido no hay cómo medirlo todavía. Podrás hacer una ecografía, no, sí hay sangrado. Podrás hacer una resonancia, sí, parece que está dañado, pero la ventaja es que el niño tiene una plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal se refiere a que es capaz de sustituir neuronas por el otro hemisferio sano para recuperar la función. ¿Han escuchado del caso que hubo en el hospital del niño, que un bebé no dejaba de convulsionar, tenía de 15 a 20 convulsiones al día, ¿no? Entonces, dentro de los tratamientos es la hemisferectomía. Y lo hicieron en el hospital del niño de Breña. Breña o San Borja, no recuerdo bien, pero lo hicieron en uno de los dos. Con el doctor Cañari, ¿no? Es médico neurocirujano, niño, ¿no? Que está allá. Hizo, ¿no? Una hemisferectomía, ¿no? Sacó parte del casi medio cerebro y con esto logró parar las convulsiones en el niño, ¿no? El lado que no fue retirado pues suple en actividades, ¿ya? Igual, la prensión plantar a las 26 semanas de edad gestacional desaparece a los 9, 12 meses de vida. ¿Por qué tiene que desaparecer? Porque el bebé ya tiene que caminar, ¿no? Si este reflejo no desaparece, el niño cada vez que pise va a seguir cerrando el pie, ¿no? Y no le va a permitir. Entonces es un reflejo que tiene que perderse para que este bebé ya empiece a caminar. Está a nivel de S1 y S6, ¿no? Reflejo tónico del cuello, ¿no? El tono del cuello del bebé, ¿no? El que pueda mantener, ¿no? Igual, desaparece a los 6 a 7 meses de vida, desde los 29 semanas. Si persiste más allá de los 6 a 7 meses de vida, indica falta de organización motora y se relaciona a déficit intelectual, parálisis cerebral infantil extrapiramidal y cuadriparesia espástica, ¿no? Un cuello muy duro. Este de acá es un cuadrito resumen, ¿no? Probablemente venga una pregunta de acá. Yo creo que sí, que es lo más probable, ¿no? Cuando desaparecen los reflejos, es importante que ustedes sepan eso. ¿Ya? Te los voy a mandar en PDF, no se preocupen.
¿ya? Entonces, es importante, ¿no? Saber hasta cuándo tienen que estar los reflejos en los pequeños, ¿no? Parte de la evaluación neurológica también está en la evaluación de los reflejos, perdón, de los pares craneales. Nervio olfatorio, ¿no? Se utilizan sustancias con olores conocidos para evaluar cada fosa nasal por separado, ¿no? En recién nacido la evaluación es limitada, porque un recién nacido no va a responder mucho, ¿no? Por eso le digo, todo esto va a depender de la edad gestacional de la edad del bebé. El óptico, ¿no? Se evalúa la agudeza visual mediante la respuesta al parpadeo o la luz intensa y si el seguimiento de la luz de un objeto luminoso se realiza del niño. Si es que fuera bebé recién nacido de 2 días, ¿qué pedimos? Potenciales evocados, ¿no? Si este bebé tiene un mes, ¿cómo veo si sigue o no sigue? Con la linterna, ¿no? A un bebé le coloca la linterna y el bebé empieza a seguir la luz, ¿no? Le colocas con la linterna, es parte del CRED, ¿no? En el CRED, que no se ha hecho estudios acá en TANE, tenemos que guiarnos así con ese tipo de estímulos. El bebé en el vientre, ¿observa o no observa? Dentro del vientre. ¿Qué dicen? ¿Ya mira o no mira? Sí, dice una doctora. Sí, no hay más. ¿Qué dicen? ¿Observa o no observa? ¿Escucha también? ¿Cómo sabes que escucha? Claro, ¿no? Dentro de la terapia, ¿no? Dentro de las sesiones de estimulación y profilaxis materna, ¿no? Las clases de psicoprofilaxis es estimular a este bebé, ¿no? El sistema auditivo ya se encuentra apto desde el vientre. Obviamente no es perfecto, pero se estimula con música, ¿no? Hay bebés que les ponen música y empiezan a moverse, ¿no? Igual con la luz, ¿no? Le pasan la linterna en el vientre de la mamá y el bebé a veces responde al estímulo luminoso porque ya está observando, ¿no? Responden al sentido, a los ruidos. Algunas mamás dicen, ¿no? Han cerrado tan fuerte la puerta, ¡pum! Y el bebito dentro del vientre salta, ¡pum! Y se llega a asustar también. Entonces, son maneras indirectas, ¿no? Obviamente, algo más objetivo es el uso de los potenciales evocados visuales, ¿no? Como unos lentes que se colocan al bebé y con eso sirve para ver si está viendo o no está viendo. Los oculomotores, pues es simplemente, aparte de ir viendo la pupila, si hay meiosis o midriasis, ir viendo cómo va el movimiento con el seguimiento de los objetos, ¿no? Hacia un lado, hacia otro lado, si hay o no aparición de nistagmos o no, ¿no? El trigémino. Se evalúa la sensibilidad facial mediante estímulos táctiles y la presencia de reflejo corneano. También se valora la succión, ¿no? Sabemos que el trigémino tiene ¿cuántas ramas? ¿Se acuerdan de anatomía? Tiene fibras sensitivas, fibras motoras, ¿no? Muy relacionado a algunos movimientos del rostro, ¿no? Junto con el nervio facial, tienen que ver con movimientos del rostro. El facial, ¿no? Les decía, a través del nervio facial, nosotros podemos diferenciar, ¿no? Si es un trastorno de origen central o un trastorno de origen periférico, ¿no? De acuerdo al grado de asimetría facial que tiene. ¿Cuándo lo puedo observar? En un bebé cuando llora, ¿no? Hay bebés que tienen partos traumáticos. Antes esto sí se veía más frecuente cuando a los bebés se los extraía con forceps o con vacuum. ¿Han escuchado de eso? ¿O estos dibujitos? ¿No? ¿Cómo era el forceps?
Era como una tenaza, ¿no? Como una pinza que agarraba cuando el bebé no podía salir o no podía rotar, demoraba en rotar, agarraba con una pinza, le agarraban la cabecita y con eso le ayudaban a girar. Accidentes múltiples, complicaciones, alguna complicación que se acuerden de ese procedimiento, fracturas, ¿no? ¿Qué más? Atención, doctora Katy, por favor, sus historias. Si hay, Adulto mayor, si hay sus fracturas, historias. ¿qué puede haber? Hematoma. ¿Cómo se llama en la cabeza? En un recién nacido. ¿Ah? No, un caput es un edema. Tejido celular subcutáneo edematizado, ese es un caput. Si es sangre, ¿cómo se llama? Cefalohematoma, ¿no? Y seguimos evaluando, ¿no? El auditivo con ruidos a los costados, las campanitas que ponen, ¿no? En terapia, le ponen de un lado, de otro lado, y viendo que el niño gire, ¿no? A veces la mamá le dice, sí, sí escucha, y le habla, pero le mueve la mano, le mueve la cabeza, la carita, entonces el niño más se guía a veces por lo que mira, no está viendo bien. Nervio espinal, nervio hipoglósico, todos los que tenemos que evaluar, ¿no? Los 12 pares craneales, ¿no? Muy aparte tenemos que ver la marcha, el tono, no alcancé a colocarles ahí del tono, pero es importante en un bebé también evaluar el tono muscular, ¿no? ¿Qué alteraciones en el tono se les viene a la mente? La hipotonía, ¿no? ¿Y qué más? Si hipotonía es una debilidad, el aumento de eso es la hipertonía, ¿no? En hipotonía, ¿quiénes son más hipotónicos? Los prematuros, ¿no? Entonces, también, dentro del ramo, así de la variedad de la epilepsia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de epilepsia en pediatría, tenemos que destacar bastante un episodio que se llama convulsión febril, ¿no? Una convulsión. No es lo mismo decir epilepsia, estado epiléptico o una crisis epiléptica, ¿no? Una crisis epiléptica es cuando está con los movimientos en ese momento, que no siempre tiene que ver movimientos. Pero una de las causas más comunes y que se ve muy frecuente, ¿no? Y esto quiero que lo entiendan muy bien, que es una convulsión febril, ¿ya? Son crisis febriles, ¿no? Es el evento convulsivo más frecuente en la edad pediátrica. Existe una clara predisposición genética, aunque existen otros factores asociados que las desencadenan. El diagnóstico se basa en la historia clínica en la mayoría de los casos. No es necesaria la realización de ninguna prueba complementaria, ¿no? Si están seguros de colocar diagnóstico de convulsión febril, no necesitas hemograma, tomografía ni nada por el estilo. Tratamiento es principalmente resolver el episodio agudo, disminuir la fiebre. La evaluación del síndrome febril y la información a la familia es importante. En las crisis febriles simples, porque tenemos dos tipos de convulsión febril, simple y compleja, no está indicado el tratamiento profiláctico para la prevención de recurrencia. O sea, no le puedo estar dando pues diazepam cada rato o un paracetamol para evitar que suban la temperatura y convulsionen. El pronóstico es bueno, ¿no? Inclusive, no sé si lo mencioné con algún grupo de práctica, pero se ha descrito en un estudio en Estados Unidos que los niños que han desarrollado o han tenido crisis febriles han logrado un coeficiente intelectual más alto, ¿no? Que aquel que no lo ha tenido, ¿no? El pronóstico, como digo, es bueno. Normalmente no requiere tratamiento, ¿no? Y es importante dar la tranquilidad e informar correctamente a los padres. ¿Cómo se define convulsión febril, no? Y esto sí se lo tienen que saber muy bien, ¿ya?
Convulsión febril. ¿Cómo se define? Como fiebre más de 38 años, ¿no? Que haya ocurrido en niños de 6 meses a 5 años. ¿Por qué creen de 6 meses a 5 años? ¿Por qué no de que nace hasta los 10 años? Porque acto lógico es por la mayor causa es por insuficiencia respiratoria. No, no exactamente. ¿Por qué creen que es más entre 5 meses y 2 años? Es un rango de edad, pero si nosotros revisamos epidemiología, lo más frecuente es entre el año y 2 años. Ahí es cuando más convulsiona. Pero se puede esperar hasta los 4 o algunas literaturas dicen hasta 5, ¿no? Este concepto es extraído de la Asociación Americana de Pediatría, ¿ya? Ellos nos dan este concepto, ¿no? De 6 meses a 5 años. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central todavía no ha completado un desarrollo, ¿no? Hay muchas fibras que todavía no están mielinizadas en menores de 5 años. Es como un cable pelado, ¿no? Que tienen en casa. Cualquier cosa choca, ¡zzz!, produce un cortocircuito. Es igual en los niños, ¿no? Que tengas los nervios, no con esa vaina que lo protege, que es una mielina, y se estimula, puede desarrollar un proceso, un episodio de crisis o de convulsión, ¿no? Algunos autores implican el rango de edad, incluyendo crisis desde los 3 meses, incluso según ese es el latinoamericano de epilepsia, ¿no? La Liga Internacional de Epilepsia, desde el mes de vida, empiezan a querer considerarlo. Lo más aceptado es este concepto que se maneja por la Asociación Americana de Pediatría desde los 6 meses a 5 años, con mayor prevalencia entre 1 y 2 años. Son los que más van a venir convulsionando. Entonces, las crisis febriles, ¿no? Las crisis febriles se dividen en simples y complejas, ¿ya? Esto sí tienen que saber. Simples porque es menor de 15 minutos y complejas porque es mayor de 15 minutos. La simple va a volver a ocurrir en el mismo día, no. Una compleja sí puede volver a ocurrir. ¿Cómo es una convulsión febril simple? Son crisis generalizadas, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez en emergencia? Ah, ya. Una crisis es una convulsión tónico-clónica, ¿no? Son movimientos de contracciones, ¿no? Que se van a desarrollar en el niño, ¿no? ¿Qué edad tenía el paciente que vieron? Vimos 5. 5 años, por suerte. ¿Ya? Entonces, y después de la crisis, una vez que acaba la crisis, ¿no? ¿Cómo se llama ese estado? Post-crisis. Estado post-ictal, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar el estado post-ictal? ¿Cuánto? Hasta 1 hora todavía, ¿no? ¿Ya han escuchado ese término, parálisis de TOT? Muy común a veces en parálisis, en crisis convulsiva febril. Es decir, una crisis febril compleja es porque algo más está pasando, ¿ya? Ah, me olvidaba, acá en el concepto, no se olviden, está asociado a fiebre, niños de 6 meses a 5 años, excluyendo las causadas por infecciones del sistema nervioso central. Es decir, no puedo decir, este niño tiene meningitis y me ha hecho una convulsión febril. No puedo decir eso, ¿no? Porque la enfermedad neurológica ya me va a condicionar. U otra causa definida y sin antecedentes de crisis afebriles, ¿no? Entonces, eh,
Es decir, es una crisis de convulsión que se da en niños de 6 meses a 5 años con un mayor rango entre el año y 2 años asociados a fiebre, sin ninguna enfermedad y en un cerebro previamente sano, ¿no? Tiene que ser un cerebro sano. No voy a traer un niño con un PCI y decir es una convulsión febril, ¿no? Ya no encaja. O un Moebius diciendo que es un síndrome febril, ya no causa. Muy bien. Entonces, así brevemente, epidemiología de las crisis febriles. Son trastornos convulsivos más frecuentes en la infancia, ¿no? Las crisis febriles. ¿De cuánto de porcentaje se habla? 1% de la población. El 1% de la población puede tener convulsiones febriles. Etiología, los factores implicados fundamentalmente son niños menores de 5 años con fiebre y predisposición genética, con la probable mediación de citoquinas u otros mediadores de la inflamación. Entonces, la predisposición genética es importante. Ahorita vamos a ver un cuadrito. Y la clínica, ¿cómo es la característica más frecuente de las crisis febriles? Tónico-clónica, ¿no? Una crisis febril es tónico-clónica. Tono porque se coloca más fuerte y clónica porque son movimientos paroxísticos, ¿no? Casi simétricos en ambas piernas, brazos. Entonces, es la forma más frecuente de presentación. Para el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico de una crisis convulsiva febril? Rango de edad. Rango de edad. La fiebre es mayor de 38. Asociado a fiebre y sano, ¿no? Es un niño que no tiene antecedentes y está sano. ¿Qué exámenes se le puede hacer a ese pequeño? ¿Ah? Un electroencefalograma, ¿qué más? Tomografía, resonancia. No, chicos, ¿no? Lo normal, si tú estás clínicamente seguro de que es una convulsión febril, ¿no? Que después de la convulsión que dura 2-3 minutos en promedio, así es la mayoría de convulsiones febriles. Cuando te los traen al hospital, la mayoría ya han dejado de convulsionar, ¿no? Pocos son los que llegan convulsionando, porque entre el que el papá corre, ¿no? Busca el taxi, ¿no? Lo tapan al bebé porque es noche y tiene frío, ya se le pasó la convulsión, ¿no? Pero llega como muertito, ¿no? Llega flácido, dormido, que es, ¿cómo se llama eso? Estado posictal, ¿no? En su estado posictal. En algunos casos, más en epilepsia, hasta relajación de esfínteres puede haber, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes voy a pedir? Me emociono, tengo un laboratorio que tiene todo, hemograma, PCR, pido eso, solito ustedes se van a complicar, ¿no? Porque si le pides un hemograma, un PCR o un paciente que acaba de convulsionar, lo más probable es que salga muy alterado, ¿no? Me aparezca con un signo de infección severa cuando no lo tiene, ¿no? Entonces, lo más adecuado es no pedir exámenes salvo que tenga otra enfermedad que requiera estos exámenes, ¿no? ¿Qué es lo que se puede pedir? Un hemograma, un PCR, ¿no? En estudio de laboratorio, pero igual, el PCR es un examen que tiene que ver con la proteína, ¿no? La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, a cualquier proceso inflamatorio va a responder. Nos golpeamos la pierna, ya produce un proceso de inflamación y se eleva, ¿no? Entonces, no es algo tan fidedigno. Por eso los estudios de laboratorio normalmente no se necesitan, ¿no? Normalmente no. Y si le pides, te emocionaste, están de internos, llega el paciente convulsionando, hemograma, PCR, inmediato, urgente, por favor, quiero saber cómo está mi pequeño, te va a venir un hemograma con 20.000 leucocitos, 15.000, un PCR en 70, 80. Chuño, este paciente sí estaba grave, dicen, full antibiótico. No, hay que esperar.
Si te parece que tu bebé tiene algún grado de infección y tú quieres descartar, 12 horas por lo menos, o hasta 24 horas después de un parto, para poder hacer un hemograma o un PCR. O perdón, después de una convulsión, ¿no? Después de que ha convulsionado. Lo mismo aplica para sepsis neonatal. Si tengo un paciente a descarte de sepsis neonatal, no le tomo el PCR antes de las 12 horas. Tiene todo el trauma del parto que igual me va a salir positivo. En una convulsión también, ¿no? Me ha pasado, bueno, pues yo no hice la receta, pero la indicación, pero me vino cuando estaba en la residencia un paciente con 20.000 leucocitos, uno que estaba en observación. ¿Y por qué lo habían traído? Había convulsionado. ¿Y a qué le han hecho el examen? Ahorita, apenas llegó, le hicieron. Entonces te altera todo, ¿no? Lo adecuado es esperar unas horas para poder, si es que ustedes desean o lo ven por conveniente, hacer los exámenes. Punción lumbar, ¿no? Un paciente a quienes se les va a realizar punción lumbar, la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Nos recomienda 3 puntos, principalmente cuando voy a hacer la punción lumbar, ¿no? Se debe realizar punción lumbar a cualquier niño que presenta con una crisis de fiebre y tenga signos meningios. Entonces, no, si tiene signos meningios, no parece un sistema nervioso completamente sano. Puede ser que esté haciendo una meningitis, ¿no? Y darme cuenta así nada más me puede confundir o puede ser un diagnóstico muy tardío. Entonces, le damos antibióticos, ¿no? Valoremos la realización de cualquier niño de 6 a 12 meses de edad que presenta con crisis con fiebre. Igual, paciente febril con fiebre, tengo que descartar si no está infectado o no tiene una meningitis que esté asociado a bacterias, ¿no? Hemófilos influenza o estreptococo, ¿no? Y debemos pensar en hacer una punción lumbar, niños que presenten crisis o con fiebre que han sido tratados con antibiótico, ya que pueden enmascarar signos, ¿no? O sea, si tengo un niño que me hace una convulsión febril, ¿no? En su segundo día de tratamiento antibiótico estaba recibiendo ceftriaxona, yo diré, ¿no? Ese paciente será porque tiene un proceso infeccioso más fuerte que no está siendo combatido con el antibiótico o será así nomás, ¿no? Pero son una de las causas para encontrar el diagnóstico. Luchito, ¿te puedo mostrar un minutito, por favor? A ver. Ups. A ver. Un minutito. A ver. Vamos a cancelar. Un minutito.
Seguimos. Estábamos en los exámenes, ¿no? Entonces, para hacer la punción lumbar, estos son los 3 criterios principales, ¿no? Obviamente, cuando están en la residencia, muchas veces por el mando del residente quieren hacer más punción lumbar de lo normal, ¿no? Pero son mayormente las indicaciones. Como se dan cuenta, principalmente es para descartar cualquier infección severa tipo meningitis. Por eso, niño que está con fiebre o si ha estado tomando antibióticos ya convulsionantes, puede ser un riesgo, ¿no? Son indicaciones para hacer el descarte. Electroencefalograma. Cuando es una convulsión febril simple, ¿no? Normalmente no pedimos ningún tipo de examen, ¿ya? Cuando es un cuadro convulsivo no asociado a fiebre, que ahorita vamos a ver un esquema, ahí sí se aplican muchos más estudios. Si un niño viene, doctor, tengo mi hijito de 2 años, está enfermito, yo empiezo a preguntar, ¿no? ¿A qué edad empezó a hablar? ¿A qué edad empezó a caminar? Y el papá me empieza a contar toda la historia de un niño sano. Estaba enfermo a poco de tos y moco. Un resfrío podría ser. Un resfrío que ha elevado la temperatura y ha desencadenado un proceso de convulsión febril asociado a, un proceso convulsivo asociado a fiebre o comúnmente llamada convulsión febril. ¿Qué tiene que ver bastante acá? Los factores de riesgo, ¿ya? Ahorita creo que están, no. Los factores de riesgo. ¿Quiénes pueden sufrir más convulsión febril? Niños, entonces de 6 meses a 5 años, ¿no? Y es importante los antecedentes. Doctor, tengo 3 hijos. El primero ha tenido convulsión febril, el segundo ha tenido convulsión y este es mi 3er hijo. Entonces, es muy probable que se herede también esa parte, ¿ya? Entonces, el pronóstico, la mayoría de veces es bueno, ¿no? Es bueno. Cuando, acá dice, ¿no? El riesgo de epilepsia, que un paciente febril en el futuro desarrolle un grado de epilepsia es igualmente muy bajo, ¿no? El riesgo de epilepsia en crisis febriles simples se encuentra entre el 1 y 2% nada más. Factores de riesgo para la recurrencia de crisis febriles, ¿no? Que haya sido una primera crisis febril menor de 15 meses, haya epilepsia en familiares, hermanos directos, ¿no? Crisis febriles en familiares de primer grado, procesos febriles frecuentes, ¿no? Y que la temperatura haya sido baja. Ahora, acá viene también otro temor de los papás, ¿no? Doctor, mi hijito no quiero que le dé fiebre porque la vez pasada, hace un mes, convulsionó con 38,5 de temperatura. Tengo miedo de que vuelva a convulsionar. Por eso apenas tiene 38 ya le doy jarabes. Si convulsionó con 38,5, a la siguiente, ¿podrá convulsionar nuevamente con 38,5? No se sabe, ¿ya? Cada crisis, ¿no? de convulsión febril es difícil poder predecir, ¿no? Tampoco puedo decir que si tu niño ya convulsionó con fiebre, cuídalo, porque cada vez que le va a dar fiebre va a convulsionar. No, tampoco es así, ¿no? Hay un factor de riesgo de recurrencia. Si no tiene factores de riesgo, de un 10% nada más. Si tuviera de 1 a 2 factores de riesgo, de 25 a 50, y si tuviera 3 factores de riesgo, capaz sí. Ahora viene por segunda vez con convulsión febril. ¿Ahora sí le haré exámenes? ¿Qué dicen? No, tampoco, no es tan recomendable, salvo que haya pues una parálisis de todo, o sea, se esté yendo como para una convulsión febril compleja, ahí sí podría empezar algún tipo de estudio. Pero normalmente si es una convulsión febril simple, mayormente no. Tratamiento: bajar la fiebre y colocarlo en una posición de seguridad y dar todas las medidas de cuidado a los papás, ¿no? ¿Se colocan medicamentos? Mayormente no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llega emergencia, ya pasó la crisis febril, que es la mayoría de casos, ¿le voy a colocar diazepam? ¿Ya para qué? ¿No?
Capaz le colocaré su metamizol para que termine de bajar, báñenlo, ¿no? Y demás, pero mayormente no. ¿Qué es lo que se debe hacer si es que ustedes están en la emergencia, ¿no? Están en la emergencia, tienen a un niño que vino con fiebre y lo están observando y hace fiebre? ¿Cuál sería la conducta que tendríamos que hacer? ¿Cuánto dura una convulsión febril promedio? 2, 3 minutos más o menos, hasta que tú corras, busques a la enfermera, lo agarren, le preparen para la vía, ya se le pasó, en la mayoría de casos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, si estamos frente a un proceso convulsivo, febril o no, es posición de seguridad, ¿no? ¿Saben cómo es la posición de seguridad? Hacia un costado, posición fetal, ¿no? Una pierna extendida y otra, la pierna que está, bueno, más arriba, en la parte superior, pues flexionada y de costado, ¿no? Una mano debajo de la cabeza para que no se golpee. ¿Y le meten el trapo y el palo en la boca? No, ¿no? Eso es lo que normalmente se hacía antes, ¿no? Como el que convulsionaba, empezaba a botar espumita, ¿no? Por la convulsión, se va a ahogar, se va a morder la lengua, decían, ¿no? Y le metían el trapo, el palo, metían el dedo, terminaban mordidos muchos. Es algo que no se hace, ¿no? Se pone solamente de costado y se espera que pase esta convulsión febril o este episodio convulsivo. ¿Cuándo hospitalizamos a un niño? ¿No? También es importante, ¿no? Si es el primer episodio, pero el menor de 18 años, observación nada más. Normalmente lo tenemos 3, 4 horas y a la casa. Si es mayor de 18 años, observación no es necesaria y educación sanitaria. Si es segundo, tercer, cuarto episodio, ¿no? Ya conocemos, está libre de afecciones, entonces simplemente la observación a veces no es necesaria. En la primera, ¿qué puede hacer? Si es una convulsión febril compleja, 6 a 8 horas por lo menos estar observando, ¿no? Viendo qué tipo de alteración tiene. Si es la primera crisis febril en ausencia de historia familiar, igualito, ¿no? Recomendar observarlo todavía, ¿no? No hay antecedentes, ver cómo reacciona. Se supone que una convulsión febril tiene una recuperación íntegra, ¿no? Una convulsión febril simple, pues no va a haber parálisis de TOP. Y la parálisis de TOP, ¿saben qué es? Es la parálisis, ¿no? Como su nombre lo dice, de un miembro, puede ser brazos o piernas, luego de la convulsión, ¿no? Mayormente es una extremidad, que con las horas o hasta en 24 horas, dentro de las 24 horas debería de resolverse, ¿ya? Parálisis de TOT. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de crisis epiléptica, nosotros hablamos de algo mucho más grande, ¿no? La crisis febril es parte de un episodio convulsivo, ¿no? No es lo mismo decir crisis febril de epilepsia, ni el concepto de crisis convulsiva o epilepsia, son cosas muy distintas, ¿no? Una crisis epiléptica en sí es una súbita descarga normal de la actividad eléctrica del cerebro, que de acuerdo a la ubicación puede o no dar movimientos. Es decir, cuando yo digo crisis epiléptica, no siempre voy a esperar que mi paciente esté moviéndose. Una crisis epiléptica puede ser también sin movimiento. Por eso dice, ¿no? No todo es tónico-clónico generalizado, ¿no? Puede haber, por ejemplo, las crisis de ausencia, ¿no?, que es como que estoy hablando y de repente me quedo quietecito unos 10, 15, 20 segundos y luego regreso en mí y continúo, ¿no? Es una crisis de ausencia, como quien le apaga el chip, quien le apaga la luz, ¿no? Entonces son las crisis. Por eso no todo es asociado a una parálisis, a un movimiento tónico. Entonces, conceptos. Una crisis, ¿no?, son episodios bruscos espaciados por periodos libres de síntomas, ¿no? La intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Y las convulsiones son contracciones intensas e involuntarias de los músculos del cuerpo. Puede ser de origen patológico.
no implica exactamente un mecanismo, ¿no? Entonces, a nivel mundial, ¿no? Convulsión o crisis epiléptica, ¿no? La epilepsia solo va a representar del 1 a 2% en la población mundial. La convulsión febril, ¿no? Es algo, como habíamos dicho, es el episodio convulsivo más frecuente en la niñez. Convulsión febril del 4 al 5%. Crisis epiléptica, solamente para recordar, es un evento de epilepsia, es un evento, ¿no? Es un evento, una crisis epiléptica, un evento que no se repite normalmente dentro de las 24 horas, pero la epilepsia es una enfermedad asociada con recurrencia, ¿no? Es cuando es algo mucho más seguido, hablamos de un cuadro de epilepsia. Y tenemos que tener en cuenta también que no todas las epilepsias, no toda crisis epiléptica es epilepsia. O sea, una cosa parece confuso. La crisis epiléptica es un episodio, ¿no? Crisis epiléptica es un evento, una sola vez, ¿no? ¿Pueden haber crisis epilépticas de ahora, más adelante, un tiempo? Sí. En cambio, una epilepsia ya es asociada a una enfermedad y va con episodios mucho más frecuentes, ¿no? Muchas veces dentro de las 24 horas de haber ocurrido el evento. ¿Con qué tenemos que diferenciar? Uno de los diagnósticos diferenciales es con el síncope, ¿no? Que es solamente una pérdida de conocimiento, ¿no? Diagnóstico diferencial entre síncope y crisis convulsivas, ¿no? ¿Ya? Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que más nos va a diferenciar eh, los esfínteres, ¿no? ¿Cuál es la historia de un síncope, ¿no? ¿Cómo es un síncope? Que es algo muy frecuente, ¿no? Y a veces en la emergencia todo es un paciente que ha convulsionado y tú empiezas a preguntar qué estaba haciendo ese momento. Síncope principalmente en jóvenes, ¿no? O adultos que han estado sometidos probablemente a un ayuno prolongado, parados en una formación o un momento de estrés que simplemente produce debilitamiento, empiezas a perder un poquito la visión, lo típico es que llegan a ver oscuro y con pérdida de fuerza, ¿no? Es lo más común. No hay movimientos tónico-clónicos, bruscos, ni relajación de esfínteres. Porque a veces cuando te traen en la emergencia un paciente, porque no sé, estaba ahí, lo encontraron tirado, creo que has tenido una epilepsia, ¿no? Pero no hay relajación de esfínteres, cosa que sí es común en los pacientes con epilepsia, ¿no? O que han tenido algún tipo de crisis convulsiva. Y también las secreciones que botan, ¿no? En cambio, una crisis convulsiva también puede demorar, ¿no? Minutos, en cambio un síncope no. Está paradito, como que se desmaya, en 10 segundos ya está en el suelo. Es rapidísimo, ¿no? Típico, escolares, ¿no? Formaciones. La formación. Desfiles, plaza de armas, ¿no? Día de la bandera. Eso es lo más común. Entonces, tenemos que diferenciar para entrar más a los procesos convulsivos. Este es un esquema, cómo lo diferencian, bien bonito, ¿no? Nos habla del ataque epiléptico, ¿no? Y asociado si tiene fiebre, si no tiene fiebre, ¿no? En un aparentemente ataque epiléptico, rápidamente tengo que diferenciar. Si tiene fiebre, lo más probable que sea una convulsión febril. Y tendré que diferenciarlo de acuerdo a sus características, si es simple o compleja, ¿no? Si la convulsión febril, si tiene fiebre, si tiene otros signos, ¿no? De infecciones del sistema nervioso central. ¿Cómo cuáles? Una enfermedad, una
una meningitis, ¿no? ¿Qué adicional debería encontrar? Signos meningios, ¿no? Rigidez de nuca, un Kernig, Brzuzinski, ¿no? Positivos allá. O otro tipo de lesión, ¿no? Que haya producido algún grado de infección que no esté produciendo. Cuando no ha sido asociado a fiebre, ¿no? Cuando no ha sido asociado a fiebre, nosotros vemos, ¿no? Es la primera vez que está pasando, es la segunda vez que está pasando. Si es la primera vez que está pasando, entra el diagnóstico de crisis convulsiva nada más, ¿no? Un episodio de crisis convulsiva. ¿Y a qué puede deberse? Mayormente a trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos, ¿no? Crisis que ha pasado por primera vez. Pero si no es el primer episodio y ya está ocurriendo mucho más, entonces yo empiezo a entrar en el diagnóstico de epilepsia, ¿no? Más o menos para ir diferenciando. El ataque epiléptico único o crisis única, principalmente infecciones, tumores, alteraciones del sistema nervioso central, metabólicos, o hasta podría ser un debut de epilepsia. ¿En quiénes yo pensaría un debut de epilepsia? ¿Cómo podría sospechar? Los antecedentes, ¿no? Si me traen un niño de 6 años porque ha tenido una convulsión, ¿no? En casa, ¿no? Yo no encuentro fiebre, ¿cuál puede ser mi probabilidad diagnóstica? Es un ataque epiléptico único, una crisis epiléptica, pero descartar debut de epilepsia. No lo sé todavía, ¿no? Porque dentro de las causas de epilepsia, algunas son secundarias y debido a algo, y otras son simplemente idiopáticas, que nunca encuentres la causa, ¿no? Entonces, puede ser. Entonces, entra dentro del diagnóstico. Pero lo más común en estos casos es infeccioso, tumoral, alteraciones del sistema nervioso central. En este caso, por ejemplo, niño de 6 años que me lo traen por aparente convulsión, ¿no? Ahí sí, tengo que hacer exámenes, ¿no? ¿Qué tal si es un tuberculoma u otra tumoración? Entonces, si ha convulsionado 6 años, no, pues no entra el rango de una crisis convulsión febril, por más que capaz, para coincidencia que tal vez vino con fiebre, pero no entra. Entonces, sí me obliga a hacer estudios, ahí sí, ¿no? Hemogramas, PCRs, pasadas las 12 horas, para no que no se hayan alterado, pero yo creo que sí debemos ir pidiendo una tomografía o una resonancia. ¿Cuál es mejor? ¿Una tomografía o una resonancia? Una resonancia, ¿no? Una resonancia me puede identificar mucho mejor las lesiones en el parénquima cerebral. Una tomografía es algo más masas o fracturas, cosas más graves, ¿no? Exámenes auxiliares, ¿no? Los laboratorios, descartar intoxicación por sustancias tóxicas, ¿no? Drogas inclusive, punción lumbar en el contexto de sospecha de infecciones, ¿no? Hago signos meningios, que salgan positivos, punción lumbar. Examen ideal, ¿no? Estudio de elección, ¿cuál es? La resonancia, ¿no? ¿Tenemos resonancia en el hospital? No. ¿Qué haremos? Tomografía nada más, ¿no? Si puede pagar el paciente una resonancia, porque allá hay un instituto que hace aquí en Tacna, Remasur, si no me equivoco, bueno, o sea, haremos resonancia, ¿no? Pero todos los papás tienen para soltar así de arranque 600, 800 soles, probablemente no. Iremos avanzando con una tomografía que sí tenemos en el hospital, ¿no? El niño que tiene parálisis de TOD, ¿no? Ya es una aparente convulsión febril compleja, ¿no? Con parálisis de TOD, o un posital mucho más largo también, ¿no? Podríamos hacer estudios de imágenes. Ahora, dentro del ataque epiléptico único, ¿no? En los primeros
Esta no entrando epilepsia todavía, cuando es la primera vez que tiene este episodio, dice, el 50% de los niños que padecen una crisis epiléptica tendrá una recidiva en los próximos meses. El riesgo de recidiva es mayor si tiene factores relacionados con el paciente, ¿no? Edad inferior a los 2 años de padecer la crisis, exploración neurológica normal, retraso mental, o sea, ya hay algún deterioro neurológico también en él. Factores relacionados con etiología, antecedentes familiares de epilepsia, hallazgo de un factor, ¿no? Ya hay epilépticos en la familia. Factores relacionados con la crisis, ¿no? Si hay una crisis parcial, crisis de larga duración, inducida por un factor. Y factores relacionados con el electroencefalograma. A veces, físicamente capaz no encontramos nada, pero se hace el electroencefalograma y se encuentran focos epileptógenos, ¿no? Que en cierta manera son inhibidos por nuestro mismo cuerpo, pero que en cualquier momento pueden desencadenar nuevas crisis epilépticas. Criterios de hospitalización capaz para empezar a hacer estudios. Edad menor de 1 año, Glasgow menor de 15, afección del estado general, bueno, datos de hipertensión endocraniana, datos o signos de que hubiera algún trastorno en las meninges o signos de meningitis, crisis convulsiva de más de 15 minutos de duración, recurrencia de la crisis en las primeras 12 horas, crisis convulsivas parciales, ¿no? ¿Cuál es el manejo normalmente de estos pacientes? Cuando es una crisis convulsiva ya está tardando más de los 15 minutos, ¿a dónde va este paciente? O cómo entra, ya no sería el diagnóstico de crisis convulsiva, lleva el término de estatus epiléptico, ¿no? ¿Y eso dónde se maneja? Trauma shock, ¿no? Es candidato el paciente para estar en UCI, ¿no? Entra a UCI. Mayormente ya con sedación, tubo endotraqueal y todo, ¿no? Mayormente entran a UCI, ¿ya? En la práctica, una cosa es lo que dice la teoría. En la práctica, porque esto sí yo lo he visto en mi hospital, ¿no? Si tú fueras el médico tratante, ¿vas a quedarte mirando cómo convulsiona 15 minutos para recién decidir? No. En la práctica, mayormente, si tú ves que ya está convulsionando más de 5 o 8 minutos, ya, ¿no? Ya lo vas preparando para uso de otro tipo de medicación o una sedación profunda, ¿no? Generalmente ya lo vas preparando para uso. ¿Por qué? Porque mientras más convulsiona este paciente, más grado de hipoxia va a haber y más riesgo de secuela neurológica. Si bien la teoría te menciona que pasados los 15 minutos es candidato, en la práctica yo estoy seguro que ninguno de nosotros va a esperar mirando, ¿no? No, todavía capaz ¿no? Para recién empezar a hacer algo. La mayoría de veces, al pasado los 5 o 8 minutos ya estás pensando ya en colocar un tubo para una sedación mucho más profunda y ya manejo de UCI en los pacientes. Esto era solamente para recorrer el cuadro, ¿no? En caso de que tuviéramos la crisis epiléptica que no está asociado a fiebre, no es el primer episodio, ya estamos entrando en el campo de la epilepsia, ¿no? En el campo de la epilepsia, donde tenemos que tratar de identificar si se puede la causa y de acuerdo a la anamnesis y características de la convulsión y ver qué tipo de crisis tiene. Muy importante la genética, buscar antecedentes familiares, buscar si hay, obviamente este paciente va a tener sus estudios de imagen, buscar si hay daño a nivel del parénquima y muchas van a ser idiopáticas. Lamentablemente muchas de las epilepsias van a ser idiopáticas. Entonces es importante ver, ¿no? Si son crisis focales, preguntar cómo empezó, si empezó en un brazo, si tuvo aura, no tuvo aura, ¿no? Cómo era el movimiento, ¿no? Les voy a pasar, ¿no? El link en la parte final, está la bibliografía.
Estas partes de las diapositivas las extraje de la exposición de la doctora Pamela, ¿no? Ella es una neuropediatra del Hospital de Niños, y como ven las imágenes, cada imagen es un video para que ustedes puedan revisar, ¿no? Cómo es cada convulsión que ve en el paciente, ¿no? Cómo es una típica, una ausencia, cómo es una tónica, cómo es una clónica, la tónico-clónica, mioclónica o atónica. Cada uno de estos videos te muestran así en vivo cómo es cada una de estas convulsiones. Manejo de las convulsiones, determinar qué tipo de crisis es, para de acuerdo a eso escoger el fármaco. Lo más importante y lo que se recomienda en todos lados es un solo fármaco, ¿no? El manejo ideal es hacerlo con un solo fármaco. Criterios de inicio de tratamiento: cuando hay diagnóstico firme de epilepsia, riesgo de que pueda estar recurriendo, ¿no? Y cuando las crisis ya empieza a dar, son mucho más frecuentes, mucho más severas, ¿no? Es importante hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? Cuando tienen mala respuesta a la dosis, condición patológica, establecer toxicidad de la droga, interacción con otras drogas, ¿no? Cuando no está yendo bien nuestro paciente, tengo que ver, ¿qué pedirían a un paciente? ¿No tentan nada? Supongo que sí hay, ¿no? Están con ácido valproico, ¿no? En mi paciente, en mi niño que ha convulsionado y sigue convulsionando. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué pedirían? ¿O qué pensarían? Es algo de lo más común que ocurre. En Lima se hace con frecuencia. Dosaje de ácido valproico sérico. O sea, una cosa es lo que yo doy, ¿no? Pero tengo que estar seguro que lo que yo estoy dando está en la dosis correcta a nivel sanguíneo. ¿Qué es lo que hacemos? Dosaje. ¿Cuánto nos costaba? Lo hacíamos del Hospital 2 de Mayo, lo pedíamos para la maternidad, 8 o 10 soles estaba, creo, el examen, ¿no? Y con eso yo medía cuánto de ácido valproico tiene mi paciente. Y de acuerdo a eso, puedo regular mi dosis. Estoy dando aparentemente 10, pero a nivel sanguíneo está en 6. No estoy en rango, ¿no? Dosis de medicamento que debería tener. Entonces, aumento mi dosis vía oral y mejoro mi dosis, mi concentración sanguínea, y de esta manera mejoro mi tratamiento. Entonces, es importante el dosaje de medicamento a nivel sérico, ¿no? Ya para terminar, entonces, ¿cómo basamos el tratamiento? Administración crónica de 3 a 5 años, monoterapias, ¿no? Lo más importante, lo que tenemos que tratar de escoger es solamente un medicamento hasta donde podamos, ¿no? Los fármacos convencionales, nuevos, tratamientos especiales y nuevos. Es importante buscar los factores relacionados al paciente antes de escoger el fármaco, ¿no? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tipo de convulsión tiene? De acuerdo al tipo de convulsión, escojo el medicamento. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que sea, obviamente, lo ideal en todo medicamento, que tenga buen espectro, que la administración de la vía de administración sea la más fácil, una vía oral, la absorción y distribución sea la adecuada, mecanismo de acción bueno, biotransformación, eliminación, y que tenga pocos efectos colaterales. Los fármacos más usados, ¿no? Si son tipos de crisis convulsivas focales, las carbamazepinas, ¿no? Diazepam, midazolam, que es lo que más tenemos, generalizadas, ¿no? Fenitoína, ácido valproico, ausencia, ácido valproico, lamotrigine, mioclonías, ácido valproico, ¿no? Ahí se resumen. Tratamiento, obviamente, no les voy a preguntar, ¿ya? Eso ya lo van a ver más adelante, ¿ya? Y unas dosis para que puedan tener, ¿no? Ya es para cultura de ustedes, para que se lo guarden bien bonito. Muy bien, chicos, ¿no? Esto ha sido un resumen, falta más todavía. Pero este es un resumen, ¿no? El tema es amplio, muy amplio, ¿no? Todo lo que se ha querido abordar, ¿no? Manejo no farmacológico, ¿qué cosas tienes que hacer, ¿no? Evitar que tenga infecciones, evitar complicaciones, ¿no? Algo que estimule, no lo voy a llevar a un lugar, mi paciente que convulsiona, de una discoteca donde múltiples reflejos termina convulsionando en plena fiesta, ¿no? Dieta, ¿no? Muy bien.
Y esta bibliografía se la van a poder acceder para que puedan acceder a los videos y puedan ver las convulsiones que están en los videos, ¿no? En la exposición. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hambre? ¿Pueden comer? Sí, chicos, pueden comer. Tal vez que están almorzando ya. Muy bien. Ya entonces, repasen, no es complicado, ¿no? La clase está grabada, los puntos que más se han resaltado, de ahí van a salir las preguntas. Repasen convulsión febril simple. Obvio que va a haber preguntas de ahí. Muy bien. Si no hay preguntas, ahí quedamos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.